Hola, soy Renato Quije Benavides y sean bienvenidos a esta primera entrevista que voy a realizar en este canal. Como primer invitado, tengo el honor de presentar a una persona que es abogado y periodista. Fue hijo predilecto de la ciudad de Ica en el año 2015, presidente de Vendime en 3 oportunidades y regidor de la Municipalidad Provincial de Ica. Lo excelente, lo extraordinario es que lo hizo con tan solo 21 años. Bienvenido, señor Wilfredo Quije Uchuya. ¿Qué tal, Renato? Un gran placer estar conversando contigo y estoy a tu disposición para cualquier interrogante. Es muy complicado ahora, en la actualidad, ver a muchos jóvenes interesados en política. Y es también muy raro que en su tiempo usted con tan solo 21 años haya sido regidor. ¿Qué le inspiró? ¿En qué momento dijo, quiero ser regidor, quiero dedicarme a la política? No estaba dentro de mis planes. Simplemente fui un alumno de repente aplicado en la secundaria, tal vez convirtiéndome en líder de los que ya hay actualmente en la educación primaria y secundaria. Y eso fue lo que motivó para que un grupo de compañeros míos en el Colegio San Luis Gonzaga me animaran a hacer un casting en radio regionalista, una emisora de amplitud modulada, estéreo, en aquella oportunidad. Estoy hablando de 1977. Y me dijeron, anda, que te están dando la posibilidad de concursar para ver si puedes convertirte en un locutor de radio regionalista. Es así como, sin querer queriendo, como diría el chavo, me animé a asistir a este concurso impulsado y respaldado por mis compañeros de clase. Y fue así como yo llegué a ganar un concurso para convertirme posteriormente en locutor, siendo estudiante de la secundaria. Y luego lo que viene más adelante ya es cosa de un desempeño propio y desarrollo personal. Tengo entendido que usted empezó en la política con el Partido Aprista. A los 16 años yo seguía la ideología de mi padre, dirigente sindical del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Aprista. Y bueno, por esas casualidades del destino, no siguiéndolo él, porque yo veía su inquietud, su dedicación al partido, su entrega inconmensurable a una lucha emprendida por Víctor Raúl Haya de la Torre, sin ningún tipo de recompensa a cambio de lo que él entregaba. Y bueno, nació en mí la inquietud de poder incursionar dentro de la rama política. A pesar de mis años, muy joven, muy inquieto, pero al mismo tiempo interesado en conocer por qué es que mi padre se entregaba a una lucha sindical sin ningún tipo de reconsideración o recompensa a cambio. Y fue así como empecé a incursionar dentro de la política. Me conocí con grandes amigos, convirtieron posteriormente en mis compañeros en el partido. Muchos de ellos están en vida y actualmente conjugamos en muchas ideas políticas destinadas a recuperar la esencia misma del partido. Y fue así como que a los 21 años de edad, representando a la juventud, habiéndome convertido en dirigente departamental como secretario general del Comando Departamental de la Juventud Aprista de Ica, yo me convertí en regidor a los 21 años de edad en Ica. Ahora, cuando usted llegó a ser regidor, me imagino la presión que tuvo usted, estando tan joven, el más joven de todos, del Perú en ese momento. ¿Cómo veía a sus demás compañeros regidores? ¿Lo veían con mala cara? ¿O lo ayudaban quizá? ¿Había recelo? Créeme que para mí fue sorprendente, porque de los 19 regidores que fuimos en el año 1984 en la provincia de Ica, yo fui el único joven. Todos los demás regidores eran adultos mayores. Y se sorprendieron cuando me vieron a mí como representante del Partido Aprista y de la Juventud Aprista Iqueña. Porque yo no tenía, déjame decirte, competidores. Había muchos compañeros que tenían esa posibilidad, ese desempeño, ese relanzamiento del partido y que emigraban porque ellos salían de la secundaria al igual que yo.
como por ejemplo Humberto Abato Verástegui se fue a Lima para estudiar Derecho, como Jorge Sereni, que fue secretario general anterior que yo, se iban a Lima a estudiar y a buscar nuevos horizontes culturales, profesionales y políticos. Y yo, por razones del destino, tuve que quedarme en Ica. Y fui quien asumió la conducción del Partido Aprista peruano en la juventud, en el Comando Departamental de la Juventud Aprista de Ica. Y fue eso lo que me impulsó, lo que me desarrolló dentro de las ideas claras y políticas de Haya de la Torre, a conseguir siendo un representante de la juventud, por primera vez en la historia, de llegar a un parlamento municipal con tan solo 21 años de edad, donde todo el mundo me veía como si fuera su hijo, tal vez su nieto. Hay una foto con Alan García, usted con Alan García. ¿Usted qué edad tenía en ese momento? Había sido elegido recientemente regidor y Alan García, invitado por la alcaldesa de aquel entonces, Rosa Zárate Sánchez, llegaba a hacer una campaña electoral en pro a su candidatura como presidente de la República o como candidato a la presidencia de la República. Y es así como lo habíamos avisorado como un líder con connotaciones dirigenciales importantes para llegar a convertirse en el futuro gobernador de nuestra querida patria, el Perú. Y bueno, fue así como, siendo diputado por el APRA, llega a Ica, invitado por Rosa Zárate Sánchez, alcaldesa primero de Los Aquijes y posteriormente alcaldesa de Ica, a poder iniciar una campaña en pos de llegar a la presidencia de la República. Y fue así como recorrió todo el Perú, llegó a Ica, nos reunimos, trazamos las estrategias políticas para poder trabajar en base a su candidatura. Y fue así como yo logré conocerlo. Y de repente, en uno de los instantes previos a su partida hacia la ciudad de Lima, después de haber consolidado un trabajo conjunto con miras a su candidatura, llegamos a tomarnos una fotografía. Y esa fotografía fue la que inmortalizó de repente la posibilidad de verme más adelante como un joven representante del Partido Aprista en el municipio de Ica. Claro, usted lo presentó a Alan García. También por las condiciones innatas que tuvo mi padre como maestro de ceremonia, porque fue mi padre quien en la campaña del año 77, 78 y 79 presentaba a Fernando León de Vivero como aspirante al Congreso de la República o a la Cámara de Diputados, y yo veía esa inquietud, esa forma de preocuparse por hacer bien las cosas en cuanto a presentaciones públicas, y a quien se convirtió en su maestro de ceremonia de Fernando León de Vivero era mi padre. Y lo veía como un ejemplo, lo veía como una institución personal para convertir a un gran líder, que fue así como se consolidó Fernando León de Vivero. Y nació esa inquietud de querer también hacer lo propio. Y cada vez que ya Fernando León de Vivero afilaba sus campañas para llegar a la Cámara de Diputados, alternábamos mi padre y yo para hacer su presentación. Y fue así como nació la inquietud de poder convertirme en maestro de ceremonias, labor que hasta ahora lo vengo a hacer. Claro. ¿Cómo es que tantos regidores veteranos, políticos veteranos, y usted siendo el único joven, lo eligen a usted como presidente de la Vendimia en el año 86? Por esas inquietudes e inclinaciones periodísticas que tuve. Yo me hice locutor a los 16 años de edad, siendo estudiante del Colegio San Luis Gonzaga. Por iniciativa de mis compañeros me motivaron a postular a un casting y luego gané ese casting en Radio Regionalista, una emisora desaparecida, hace muchos años. Y cuando me convierto en locutor de radio, en aquella época siendo estudiante de la secundaria, yo pude notar de que sí había algunas condiciones innatas que podía explotar. Y fue así como de repente ingresé
al ambiente comunicacional sin querer, y fue una de las razones por la que popularmente, utilizando este medio de comunicación radial, que era uno de los medios más importantes que existían en aquella época, me convertí en un personaje muy querido, muy relacionado y sobre todo muy admirado, porque la gente hasta ahora recuerda mis épocas juveniles en la radio. Usted trajo artistas internacionales que antes nos habían traído a la vendimia de Ica. ¿Cuál fue el primero que usted dijo, quiero traer este? Quiero que esté acá sí o sí, y sí vino acá. En el año 1986, la primera vez que asumí la presidencia del Festival de la Vendimia, yo dije, como suelo hacerlo, yo no puedo repetir lo que años atrás hacen o constantemente replican, no. Yo soy de las personas que suelen innovar año a año. Mis inquietudes e inclinaciones políticas me llevaron a tener que decir, no, yo no puedo ser el repetitivo de todos los años. Tengo que marcar historia. Tengo que dejar sentadas las bases de que mi gestión es distinta a las otras. Y es por eso que en el año 84 yo dije, tengo que traer un artista internacional para la vez. Y veía el Festival de Viña del Mar, que todos los días presentaba artistas internacionales a tan solo 1.500 kilómetros de distancia de la ciudad de Ica. Entonces decía, ¿por qué no convertir a Ica con un festival de la vendimia que tiene tanto prestigio en un festival internacional? Y fue así como traje por primera vez a Paquito Guzmán, como traje a Arabella, invitado por aquella época como locutor relacionado en Lima, con Carlos Vilches, un gran amigo y colega locutor de Lima, y me dijo, vamos a llevarte a Arabella y vamos a llevarte a Paquito Guzmán para que conviertas al Festival de la Vendimia en internacional. Y los traje en el 86. Parece mentira, marcó la época, porque luego yo dejé de ser regidor provincial en el 86. Como se dice en el argot político, descansamos un periodo y vuelvo en el 90. Y del 90 pues dije, no, ahora sí me convierto en aquel personaje que tiene que transformar el Festival de la Vendimia, y lo hicimos internacionalmente a partir de ese. Suena fácil ahora, suena fácil decir, voy a traer a tal, y acá hay teléfono, tenemos las facilidades. Pero en ese tiempo Ica, una ciudad muy pequeña, no era como ahora, que ya creció. ¿Cómo es que se comunicaba con artistas de tal magnitud para traerlos acá, a una ciudad en la cual quizá ni siquiera conocían? Eran otras épocas, habían otras leyes, teníamos otras condiciones. Ahora los regidores no pueden ser ejecutivos. En esa época sí lo éramos. Yo tenía la autonomía suficiente para poder traer, contratar artistas nacionales e internacionales. Ahora no puedes ni siquiera firmar un documento porque te van a vacar, porque las condiciones de acuerdo a las leyes no te lo permiten. En aquella época éramos inspectores y como tal yo tenía la facultad y la potestad y la autonomía suficiente para hacer los contratos directamente con los empresarios a nivel local, nacional e internacional. Entonces, en aquella época, hace poco dejó de existir Manuel Canela Martínez, y yo como iqueño dije, no, aquí tenemos que darle un sitial a los artistas locales. Y desde el año 1990, todos los artistas locales tienen un espacio que nunca se lo dieron en Ica, en la vendimia, porque todos preferían de repente artistas folclóricos o nacionales. Nunca se le dio un espacio a un artista local. A partir del 90, y no me dejará mentir, bueno, después de existir Manuel Canela y tantos otros, que empezaron a ser los artistas que tenían un espacio durante 2 horas y hasta 3 en el campo ferial. Trajimos a artistas nacionales, Iván Cruz, a María de Jesús Vázquez, Sambo Cadero, Miguelito Barraza, tantos otros que vinieron, Sambo Cabero, y tantos otros artistas que tenían su espacio, artistas locales, artistas nacionales, y los internacionales
se consolidaron a partir del año 92, cuando trajimos noche a noche un artista internacional para la avenida. ¿Cuál fue el mal uso? Todo. ¿Por qué? Porque yo mismo creí que desde el primer día en que empezó el Festival de la Vendimia, debutaba Joe Arroyo y su orquesta, la verdad. Al día siguiente, las chicas del CAN, con su grupo. Al tercer día, Willy González y su orquesta, la verdad. En el cuarto día, los hermanos Moreno. El quinto día, el Gran Combo de Puerto Rico. El sexto día venía Eric de Venezuela, Gina de Colombia, los hermanos Moreno. Y no sé quiénes más, ya no recuerdo, sinceramente, porque me ilusioné tanto y dije, no, el Festival de la Vendimia tiene que superar a Viña del Mar, y lo hicimos en el año 1992. Espectacular, espectacular. Usted con 21 años, ya regidor, tan joven, me imagino que se quería comer al mundo. ¿Cuál era su mayor aspiración en ese momento? Ya sabiendo usted que era regidor, me imagino las aspiraciones grandiosas que tenía en ese momento. ¿Cuáles eran? Te juro que no, porque yo dije, si la posibilidad y la circunstancia me ha dado la ocasión de convertirme en regidor municipal, tal vez pueda aportar desde donde yo esté para contribuir al desarrollo y progreso de mi ciudad. Muchos me pedían que yo me convirtiera en candidato a alcalde, pero las condiciones no se daban. Primero, por mi edad. Segundo, porque habían otros dirigentes connotados al interior de mi partido que sí tenían esa predisposición y posibilidad. Yo no quería convertirme en una sombra de ellos. Y bueno, al fin y al cabo dije, cumplí yo con mi labor, cumplí con mi objetivo. Me voy a dedicar a lo que es lo mío, a trabajar, a desarrollarme como tal. Se acabaron las pretensiones políticas porque dejé de ser regidor en el año 92. Las posibilidades no se presentaron favorables para poderme convertir en otra autoridad más adelante. Y bueno, aquí me tienes. Aquí me tienes como un ciudadano común y corriente, como un funcionario público, como un empleado de la administración pública. Un tema más personal. ¿Cómo recibió la noticia sus padres cuando se enteraron que iba a ser usted regidor? Imagínate, fue sorprendente. Yo mismo no lo podía concebir. Yo postulé siendo candidato a regidor por la lista de José Luis Oliva Sotelo, competidor de Rosa Zárate en las elecciones internas, como lo han habido últimamente en el partido aprista. José Luis perdió, Pepe Oliva perdió las elecciones. Y yo era su candidato, yo iba en su lista, no iba en la lista ganadora. Pero hubo una conjunción de ideas en aquella época en el interior del partido que nos permitió unirnos, como creo que ahora también va a ser así. Y a mí me pusieron prácticamente en el último lugar, por ser muy joven, ¿verdad? Por no defraudar de repente aquel trabajo de muchos apristas honorables, respetuosos y trabajadores, que me pusieron en la última fila, como se dice. Y yo lo acepté porque era joven en aquella época. Y por casualidad del destino, me eligen como el último regidor, número 11, de los que ganaba la lista representante del partido. Y me convertí en regidor y mis padres, imagínate, no cabían en sí mismos, estaban muy orgullosos de lo que habían criado, de lo que habían educado. Y bueno, creo que antes de la muerte de mi padre y mi madre se llevaron esa satisfacción de haber visto en mi persona a alguien tan joven que llegó a ser representativo de una ciudad. Pues sí. ¿Algún momento le dijo su madre que usted quería ser presidente, si eso podía llegar a ser algún político importante en todo el Perú? Recuerdo mucho que en los años 80, cuando recién llegaba la televisión a colores a Ica, mi padre con su esfuerzo logró comprar una pantalla de televisión
de colores, y veíamos las transmisiones que por ratos en vivo hacían del Congreso de la República. Y uno de los tantos días yo coincido en la sala con mi madre viendo las noticias y viendo que en el Parlamento de aquella época se discutía muchos temas de vital importancia para el país. Y fue mi madre quien me dijo: hijo, yo quiero verte en algún momento como congresista. Tú tienes que llegar a este Parlamento. Yo la miré, sabía que no estaba de repente en las condiciones suficientes para aspirar a tanto, pero en medio de todo me llegó a inculcar ese sentimiento de decir, ¿por qué no? Y le dije: no te preocupes, madrecita, que con el tiempo tal vez tengamos la suerte de llegar a donde tú estás señalando. Pero bueno, las circunstancias, las condiciones, las posibilidades no se dieron. Y ella me dijo, lo recuerdo como si fuera ayer: a mí me gustaría verte en el Parlamento de la República, don Fernando Lerner Vivero, porque condiciones tienes, porque posibilidades políticas las tienes. Tal vez no económicas, pero Dios es grande, que te puede permitir llegar ahí. Y bueno, ese es el reconocimiento que yo tengo de mi madre, que me lo dijo en vida y que lamentablemente yo no pude concretar. Usted ahora, actualmente, tiene una aspiración, quiere seguir la vía política, quiere quizá volver a ser regidor o incluso alcalde. Te juro que no. Porque ya yo soy una persona que tiene sus años. Sé que es el momento en que tengamos que dar paso a la gente joven. Hemos cumplido ya una etapa, pero no me siento en la capacidad suficiente de quitarle el espacio a gente que ya necesita desenvolverse como representante verdadero de la provincia, de la región y del país. Ya nosotros somos viejos. Y como decía Aya de la Torre, invocando a Manuel González Prada, hoy tengo que decir: los jóvenes a la obra y los viejos a la tuna. ¿Actualmente qué se dedica usted? Soy funcionario municipal, empleado público, periodista de profesión, licenciado en periodismo egresado de la Universidad Jaime Bautista Inesa, abogado de profesión egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, trabajador estatal de la Dirección Regional de Salud, nombrado desde el año 1988. Empleado público y como abogado actual secretario general, un cargo político de confianza con la actual gestión del ingeniero Carlos Reyes Roque. Y yo sé que terminando esta gestión voy a tener que regresar a mi lugar de origen, a la Dirección Regional de Salud, para desempeñar mi cargo como tal, como empleado público. Es mi función. Al presentarlo dije de que usted fue elegido hijo predilecto en el 2015. ¿Cómo fue tal satisfacción? ¿Se lo esperaba usted? ¿Quién le dio la noticia? Fue un reconocimiento que hizo el alcalde de aquella época, Carlos Ramos Loaiza. Sabía de que Tato Rocha, Félix Rocha Sotomayor, 3 veces presidente de la Vendimia, Raúl Sotil Galindo, 5 veces presidente de la Vendimia, y este humilde servidor, Wilfredo Aquije Uchuya, 3 veces presidente de la Vendimia, necesitaban reconocer su trayectoria. Habían reconocido a todas las reinas de la Vendimia desde los años 50 a la fecha, 2015. Y alguien dijo: ¿por qué no reconocer la labor de los presidentes? Y mencionaron a Raúl Sotil Galindo, 3 veces presidente de la Vendimia, 5 veces presidente de la Vendimia. A Tato Rocha, 3 veces presidente de la Vendimia de los años 80 a 83. Y a este humilde servidor de los años 86, 90 y 94. Por ser el regidor más joven y por ser el presidente de la Vendimia más joven, que creo que ese fue el mérito que lograron considerar para poder darme ese mérito de ser
hijo predilecto de Ica, por haber traído a buenas figuras que marcaron la época histórica de la vendimia en aquella época. ¿Se siente realizado usted? ¿Cree que le falta hacer algo? Y por cosa del destino, no lo digo, no creo que pase, pero si tiene que irse de este mundo el día de mañana, quizás tiene algo que le deja por desear hacer. Todavía no. Nadie puede sentirse realizado mientras esté en vida. Y yo quiero que cambien las cosas en la ciudad de Ica. Que se hagan cosas concretas, básicas, fundamentales, estratégicas, que cambie el destino de nuestra ciudad. Yo quisiera ver a una Ica organizada, sin caos vehicular, sin ruidos molestos, sin mucho tráfico ambulatorio, con una ciudad limpia, con una ciudad que esté acorde con las necesidades de la población. Sé que es difícil, sé que no es tan fácil, pero yo sueño y avisoro con ver a una ciudad en esas condiciones. No seré yo quien llegue a ser la persona indicada de poder convertir a esta ciudad en lo que uno sueña, pero creo que hay gente iqueña que puede hacerlo, gente predestinada para llegar a cambiar los rumbos y el destino de nuestra ciudad. ¿Por qué no? De nuestra región y de nuestro país. Déjeme ver la mano. Realmente comparto su pensar. Realmente siento que esa ciudad necesita mucho por mejorar, tanto en sus gobernantes, tanto en sus personas, en la sociedad. Y creo y sueño también con ver una Ica ordenada, una Ica hermosa y una Ica turística, que si bien lo es, pero tiene mucho potencial, tiene mucho por dar la ciudad de Ica. Usted ahora trabaja en una radio. ¿En qué horario realiza su programa? Los días sábados y domingos de 12 del mediodía a 2 de la tarde trato de llevar algunas pastillas o algunos tips históricos de la ciudad. Yo mismo no conozco la historia de la ciudad de Ica, a pesar de mis años. Pero trato de buscar históricamente la historia de nuestra querida Ica para que la población que escucha radio, que ya es poca, pueda tener en su conciencia algo que nosotros debemos de saber. Yo quisiera, por ejemplo, invocar a las autoridades regionales para que puedan más adelante incursionar en el programa escolar, en la currícula escolar, insertar el curso de historia regional. Somos una ciudad que tiene tanto que decir, tanta historia regional como los Paracas, los Nazcas, los Chinchas, los Ica, que nadie conoce, o que nadie recuerda, o que nadie ha estudiado. Yo creo que si el gobierno regional, a través de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, solicita que se inserte dentro de la currícula escolar el curso de historia regional, vamos a descubrir esto y muchas cosas. Yo creo que estamos a tiempo. Yo considero de que me gustaría que la gente joven, los muchachos que surgen y resurgen desde las canteras infantiles, tengan que conocer que, por ejemplo, Ica fue la primera ciudad donde se dio el primer grito de libertad el 21 de octubre de 1820. Ica fue la ciudad donde se crearon las más grandes culturas como Nazca y Paracas, con sus trepanaciones craneanas y con sus enigmáticas líneas de Nazca. Y quisiera reconocer que en Ica nació los colores patrios de nuestra bandera cuando el 20 de septiembre de 1820 San Martín creó la primera bandera, el primer escudo, la primera escarapela que ya no se utiliza. Fue en esta región. Y por eso se dice, como acuñó la frase muy conocida don Alberto Casaví Cacuraca, que en Ica nació la patria. Y tantas cosas que la gente debe de conocer. Y como tal, en el programa Iqueñísimos que yo suelo presentar de lunes
de sábados y domingos, de 12 del día a 2 de la tarde en Radio Latinoamericana. Trato de hacer algún extracto que la gente conozca, recuerde y sobre todo tenga en su mente que somos historia, que somos parte de esta gran congregación que se llama nuestro querido país, el Perú. He escuchado su radio y realmente en cada canción usted da una parte de la historia iqueña que hasta yo desconocía. Y creo que todos deberían saber porque es impresionante tanta historia que tiene la ciudad de Ica, tantos personajes, tantos sitios. Y ahí también da usted cómo es, por ejemplo, por qué se llama Ica esta ciudad, o cómo es que desaparecieron las lagunas de Huacachina, ¿habían cuántas lagunas de color? 11 lagunas. Y es una historia espectacular lo que usted hace en su programa Iqueñísimos de 12 a 2 de la tarde los sábados y domingos. Ha sido un gusto compartir con usted. Le agradezco de verdad que me haya recibido aquí en su despacho de la Municipalidad Provincial de Ica. Y para ustedes, si se dieron cuenta tal vez por el parecido o quizá porque el apellido tal vez se dieron cuenta que era igual, Wilfredo Quispe Uchuy es mi padre y ha sido un honor haberlo entrevistado por primera vez y espero que no sea la última porque tenemos mucho por qué hablar. Ha sido un gusto compartir con usted. Muchas gracias por darme esta entrevista. Hasta la próxima. El agradecimiento a ti, Renato. Suerte. Muchas gracias.